juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejáramos de estar juntos no seríamos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, orgullosa radio de las Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto.
que nuestras imaginaciones trabajen en simultáneo. Eve Bonafini decía que si lo elaboramos, si pensamos un poco, la radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente. Ella tenía sus propias experiencias respecto a cómo escuchar radio, lo que significó al principio, cómo hacer radio más adelante. Tenía clarísimo que la radio también es un asunto colectivo, pero el asunto del teatro de la mente, cuando el sonido, el silencio, las canciones, las voces penetran por el oído en el cerebro, muchas veces se nos arma un combo diferente. El cerebro mete imágenes, propicia recuerdos, a veces hasta que percibimos los olores y los sentimientos de las cosas, pasa un ratito, pero después se acomoda. Es imposible escuchar a Gardel en la radio sin pensar en Gardel, sin visualizarlo un poco. No es solo la voz, es la voz y la imagen. Y ahora en la era del streaming, gracias a todos los que nos siguen o ven el programa después, eso pasa mucho también. Además de la visualización están otros universos que nos encanta explorar con ustedes. Después de todo, en esta era en que la discusión por la agenda es parte central de los asuntos del poder, ya que los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación y son más que nada fines, participan del poder en lugar de estar allí para confrontarlo o en todo caso para retratarlo. Nosotros creemos que es completamente central ponernos de acuerdo en el fortalecimiento de lo propio, no caer en la trampa, como el burro al que le ponen la zanahoria, de ir detrás de la agenda ajena, construir una propia agenda. Porque incluso los que muchas veces se presuponen contrahegemónicos caen en la trampa de darle manija y manija a la agenda del enemigo, con solo nombrarlo. Lo estamos haciendo presente aquí, donde debería estar ausente. Así que nos dedicamos a lo propio, y con mucho orgullo por todo lo propio, en medio de los intentos de desprestigio de la argentinidad y de nuestra cultura y de nuestro modo de ser, por la patota que hoy gobierna, muy colonizada y muy al servicio del imperio reinante. Nosotros estamos para otros trotes. El domingo serán 20 años de la partida de una mujer que cambió la historia de la cultura popular musical argentina. Se convirtió junto a María Elena Walsh en una autora, compositora e intérprete de un repertorio de altísima calidad, cosa que antes no había pasado. Son 20 años de la partida de Eladia Blasquez, autora de un montón de temas que pertenecen a nuestro ADN. Un día, en los años 60, un cantor importante de la era, que el tiempo casi hizo que se olvidara, se llamaba Miguel Saravia, cantaba folclore y música ciudadana con poses y modos de la bossa nova. Le pidió a Eladia Blasquez si no tenía un tema para ayudarle en el repertorio de un disco nuevo. Eladia Blasquez había empezado cantando canción española, venida de una familia de inmigrantes. Y después, como era buena componiendo y por tener que cuidar a una madre enferma, pasaba mucho tiempo en casa y tenía espacio para eso, la convocaron para componer boleros, temas folclóricos. Trabajaba un poco de autora y compositora. Y Eladia recorrió su espinel mental, pensó en un tema que había abandonado por la mitad, partiendo de una imagen real. Un día vio en el sur profundo, en el conurbano bonaerense, unos pibes tratando de levantar un barrilete sin lograrlo. Y pensó que no levantar el barrilete podía ser una imagen vinculada a los fracasos personales, pero después dejó de escribir el tema. Cuando Miguel Saravia le preguntó y ella contestó que creía que no, y menos tangos, volvió
y escribió la letra completa y la música definitiva de Sueño de Barrilete. Desembarcaba en el tango con una obra maestra. Encontró una metáfora perfecta sobre la existencia humana y sus dolores. Cuando en los años 60, en medio de una era de revolución y revolución posible, de rebeldías generales, cuando el mundo pasó del blanco y negro y empezó a ponerse en colores, en el tango se registró muchísimo el desembarco de las invasiones bárbaras sobre la industria cultural y la necesidad de generar nuevas formas de cantar el repertorio o de representar con un repertorio nuevo. Ahí fue cuando Astor Piazzolla y Horacio Ferrer hicieron su obra baladística, sus grandes éxitos de canción popular de raíz tanguera. Ahí fue cuando Susana Rinaldi dejó de ser una actriz que a veces cantaba para convertirse en una cantante que actuaba. Y Eladia Blasquez ocupó un lugar central en ese panorama. Propuso un repertorio completamente nuevo y además desvinculado de la cosa patriotera, machista y patriarcal del tango que la precedía. En un reportaje con Horacio Embón, nuestro colega, abrazo querido Horacio Embón, habla en el año 1996, es un reportaje para televisión, sobre temas que parecen casi intactos, pese a que han pasado casi 30 años. La identidad, la cultura y la globalización. ¿Qué le pasó a este habitante de esta comarca? ¿Desde cuándo? Desde siempre, hoy. Y hoy le están pasando cosas muy tristes y muy desagradables. Creo que está pasando por la identidad del tema. Creo que la estamos perdiendo. Sí, pienso que el hombre desde su región, desde su lugar, tiene que tender a la universalidad de su arte, de sus cosas, sí, de su cultura. O sea, esta palabra que se usa tanto ahora, que a mí me parece que tiene una sola aplicación, que sería lo comercial, la globalización. Sí. Pero globalizar la cultura, ¿qué difícil? ¿Qué es eso? No. Claro, ¿qué es eso? Desde nosotros hacia afuera y desde otros hacia nosotros. Esa es la cultura. La música, No nos representa. aquí en cualquier parte, tiende a comercializarse cada vez más, ¿no? Y a nosotros nos pasa, bueno, que somos muy invadidos siempre, permanentemente. Y como tenemos las puertas tan abiertas, nunca hemos puesto inconveniente, nunca nada. En ese sentido, es un país muy abierto, a todo. Entonces nos mandan, a veces nos mandan bueno, y a veces nos mandan regular, y otras veces malo, y otras veces lo creamos desde aquí. En estos últimos 20 años, los homenajes de grandes intérpretes al repertorio de Eladia Blasquez han sido muy importantes. Cuando recordamos, cuando recorremos ese repertorio, solo en su voz en este caso, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias. nos damos cuenta de cuánta identidad e identidad barrial había en ella. Y en esa Pese a que se vino a vivir a la gran ciudad, a Buenos Aires, después la vida mil haber crecido en el conurbano le produjo un mundo propio. del magnate y del taur, por eso tengo el corazón. Y tener el corazón al sur, el sur es una categoría política, Mi barrio fue una planta de jazmín. no la privaba de ser dueña de una poesía de alta calidad, de un vuelo propio muy importante. Y la paz en la caramilla de cara al sol.
Pero hay, como a tantos otros, que hicieron una transición desde vocaciones anteriores al tango. Le costó muchísimo que la reconocieran en el propio ambiente del tango. Si le costó a Astor Piazzolla, si le costó a Susana Rinaldi, ¿cómo no le iba a costar a la gran Eladia Blasquez? Que además cumplió un papel simbólico importante en SADAIC, la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, y tenía su temperamento. No me fui, la esquina, el almacén, el piberío, los reconozco. Para muchas cantantes mujeres, este repertorio, Ahora sé que la por él han andado desde Sandra Mihanovich a Julia Senko, un montonazo. Cardinal, volviendo a la niñez de... Permite reconocer a una par escribiendo desde el lugar de mujer y no queriendo ser como los varones que escriben letras. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas ¿En más... cuántos lugares de la Argentina hay sitios de homenaje a Eladia Blasquez? al sol. Son un montón. Podríamos agregar que dentro del corazón de la música, de ese corazón que mira al sur en la música, Nunca volverán. Si desde se ganó por obra y por figura un lugar completamente central. yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Y en pleno momento del menemismo consolidado, Eladia pensaba que la democracia no estaba redondeada en la Argentina. La democracia es algo que tiene que partir Seguro. desde uno, de seguir haciéndose un poco todos los días, pero que hay algunos signos a veces que asustan un poco, de autoritarismo todavía no vencido. Entonces es como una democracia que quiere ser pero no termina, no se acaba de redondear, ¿no? Creo que estamos en un rumbo, en un camino, podríamos decir, que puede llevarnos a ella, indudablemente. Tenemos los argentinos ahora un tiempo largo, a Dios gracias, de poder ejercer, bueno, ciertas cosas, ¿no? Como son el voto, pero pienso que la total libertad no siempre se da en poner un voto en una urna, sino que es una cosa mucho más compleja y más en donde tienen que sumarse muchos valores dentro, ¿no? La justicia es uno, por ejemplo. La corrupción. El principal valor es la justicia para establecer una democracia. ¿Le crees hoy? No. Subrayo y quizás reitero que era autora y compositora, es decir, que escribía las letras y las músicas de sus obras. Y así como pasó de ser una compositora multigénero a ser una figura central de la historia de la letrística en el tango, dejó de ser una ciudadana del conurbano para venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires, que terminó siendo, y es importante esto, como una musa de la propia Eladia Blasquez. Sus discos como solistas, que fueron muchos menos de los que su obra merecía, demostraban que perfectamente podría haberse dedicado a cantar solamente. Porque ya ven cómo decía y cómo fraseaba, con qué autoridad y buen gusto lo hacía. En este párrafo de la entrevista en televisión con Horacio Embón va a citar, a propósito, la frase clave del Eternauta. Hay que comprender, planteará Eladia Blasquez, que nadie se salva solo.
Vos también le escribiste a los miedos. Sí, y bueno, es un tema muy recurrente en cualquier ser humano, ¿no? Claro. ¿Vos no crees? ¿Es por lo que viene o por lo que pasó? Por todo. ¿O a partir de lo que pasó, lo que se puede A venir? partir de siempre. El miedo es humano, nace con uno. Uno nace ya con el miedo a la muerte, con el temor a la ¿Y muerte. vos cómo andás de alma? El alma de fiesta. Bien, ¿Sí? trato de equilibrar un poco la angustia que me carga la gente a veces, no por la gente pobrecita ni porque quiera, sino porque yo la tomo, porque yo recepciono, Claro, porque me no importa sos la indiferente. gente, porque camino, no puedo ser indiferente. Además nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Cierto. Y yo he llegado a un tiempo de mi vida en que ahora puedo quedarme a lo mejor un poco más tranquila o más quieta o elegir el trabajo. Seguro. Sí, compras, claro. tomar contacto con la realidad. Cuando algún dirigente de turno dice, no, o sea, el país no tiene mal humor, el país no está mufado. Esto va más allá de los gobernantes de turno. Así es. Es decir, a todos nos gustaría ver una ventanita. Casi te diría que va más allá a veces, no ahora, ¿no? Que estamos pasando una crisis económica muy enorme, muy absurda, pero digo absurda Sí, porque claro. estamos en un país Sí. potencialmente rico y no puede Claro, faltar sí. comida en un país así, es un absurdo, no se puede pensar en ninguna parte. Pero pienso que a la dirigencia en general le haría falta salir un poquito más, tomar contacto más en la calle, pero también ir a todas partes, ¿no? Porque si se puede vivir en un barrio paquete y no se ve más que eso, parece que todo está mejor. Pero es bueno movilizarse en todo sentido, ¿no? Aquí en los barrios. Eladio había nacido en Herli en 1931. Publicó su primer disco en 1970. Escribió 2 libros, Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. Cuando componía para folcloristas, escribió canciones para el repertorio de Ramona Galarza y Los Fronterizos. Cuando empezaron a decirle la Discépolo con polleras, se molestó. Y la verdad que compuso un repertorio central para el tango y también canciones en varios otros estilos o géneros. Esta, que fue una canción importante en el principio de la carrera de Rubén Juárez, y cuando recordamos además el repertorio Prohibido prohibir, Honrar la vida, A un semejante, Viejo Tortone, Si te viera Garay, Con las alas del alma, Si Buenos Aires no fuera así, Somos como somos, Sin piel, Dime que existe. o Convencernos, o sabemos que Astor Piazzolla le permitió escribir una letra para su mega éxito Adiós Nonino. Si recordamos que Víctor Hugo Morales tenía un programa de radio que empezaba con una cortina compuesta por Eladia Blasquez, Domingos de Buenos Aires. Nos damos cuenta de que en esa vida que se agotó un 31 de agosto a sus 74 años, le puso palabras y sonidos a sentimientos muy vinculados a los que los seres humanos en general, sobre todo los que viven en las grandes ciudades, a veces perciben en sí mismos sin que nadie pueda narrarlos. Y si algo discepoliano había en su modo de ver el mundo, era que a esa filosofía derrotista y, si se quiere, nihilista sobre la condición humana,
aportaba una cuotita siempre de esperanza en que las cosas cambiaran. Para redondear el impacto de su repertorio en el mundo, en el apogeo de su relación con Rubén Blades, Willy Colón, uno de los grandes de la salsa, se animó en un disco solista a versionar con temperamento caribeño y cambiando la palabra sentar, barrilete. En el Caribe no se dice barrilete, así como en Cuyo se dice volantín. Esa canción interrupta que Eladia Blasquez terminó regalándole al repertorio en su momento de Miguel Saravia. Cuando recordamos a los grandes nos damos cuenta de que hay una fecha de su partida física de este mundo, pero inmediatamente percibimos también el modo en que se quedan a vivir en su propia obra. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:33, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes al equipo y también a la audiencia. Qué lindo viernes primaveral. Es verdad, tendremos un poco más adelante a Pablo Hacker aquí y un poco más adelante en la realidad
meteorológica argentina, seguramente la tormenta de Santa Rosa, así que no canten victoria con la primavera, ¿eh? Es así, pero mientras sucede, mejor conviene disfrutar el momento y el día a día. Y que no nos choreen la primavera, ¿eh? El Así invierno fue de los necios, la primavera será nuestra, cantaba Celeste Carballo en una canción de su era punk. En el programa más adelante, señora, vamos a conversar con Agustín de Lepiane. Él es autor, además de licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en tecnoadicciones. Agradezco que me hizo llegar su libro. Perdón, tecnoadicciones. Tecnoadicciones, claro. En el 22 publicó Ludopatía, una adicción silenciosa, y el 14 de agosto presentó su último libro, Apuestas Online, adolescentes y jóvenes adultos. Y desde una perspectiva clínica y preventiva, con quien vamos a hablar, el autor Agustín de Lepiane propone herramientas para pensar y acompañar esta problemática que es muy incipiente, pero a la vez también muy preocupante, porque nadie habla de este tema y las apuestas online están en todos lados, en los posteos, en los reels, en las publicidades, en las que se cuelan videos virales. Se convirtieron en una práctica cotidiana entre adolescentes y adultos jóvenes y no necesitan ni casinos ni horarios, solo un clic y una página web, y la promesa es dinero fácil con que tienen atrapados a un montón de nuestros pibes y pibas, y sobre todo no hay regulación, sobre todo en un gobierno que intenta solo desregular. Esto también tiene intereses de los más foráneos para destruir de a poco nuestro concepto de nación, nuestra identidad cultural, nacional. Así que el libro pone en foco cómo las plataformas de apuestas se infiltran en el día a día de adolescentes y adultos jóvenes, y también explora esta lógica del éxito y el algoritmo que nunca duerme. Bien, un tema mayor, digamos, en el mundo y en la sociedad argentina. Cualquiera que ve la televisación de los partidos de fútbol verá cómo en las tandas publicitarias de los partidos la publicidad de las apuestas virtuales es tan grande que es casi imposible que un adolescente o un joven no se sienta por demás atraído. Deberían pensar, además, los deportistas de élite, que están muchas veces al servicio de intereses muy nocivos, incluso para el propio deporte, si apoyan o no, y los clubes de fútbol que lucen publicidades de las empresas que proponen las apuestas online en sus propias camisetas. No es un tema menor, sino de alto impacto en una porción grande de esta sociedad. Martín Suárez en el Móvil 1 de la radio, en este viernes casi primaveral. ¿Por dónde andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Hermosa la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lástima que el día hermoso no es un paralelismo perfecto con la realidad, ¿no? Porque pasan cosas en el distrito porteño y en el ámbito nacional, porque se dan la mano. Ayer estuvimos cubriendo el paro del Hospital Garrahan y hoy caminamos un par de cuadras, Carlos, y nos vinimos hasta Combate de los Pozos al 2100, donde se encuentra el Hospital Bonaparte, que es el especializado en salud mental. ¿Se ha cortado? Va y viene, y entonces luego recuperaremos la comunicación con nuestro móvil, con Martín Suárez. Justo está en el Bonaparte, ¿no? En el salud mental, y esto que yo traía también tiene que ver con la salud mental, que está atada directamente al consumo y a las políticas de hoy, sí, porque el marketing político también es a través del algoritmo y de captar esta psiquis. Recién hablabas del compromiso de los futbolistas. Es difícil, frente a la ignorancia de que uno no es una estrella del deporte, sino una persona dentro de una sociedad civil, concientizar, ¿no? Desde el lugar de estatus social o rol, misión, función que tiene cada uno y luego en su trabajo, entender que uno es una pieza más de un conjunto y no alguien one and only ni que sobresale, cosa que también te hace creer algoritmo. Así que es un perro como que se muerde la cola, o un sistema circular en el que todos estamos esclavos hoy por hoy del tecnofeudalismo. Y sin lugar a dudas el poder del dinero, que parece convencer a gente que haga exactamente lo contrario a sus propios intereses, como prueba la industria de la publicidad con el cigarrillo, la comida basura, que abunda la comida basura, también en el mundo de la promoción que los deportistas famosos hacen en las transmisiones de los partidos de fútbol. Recuperamos a Martín Suárez en el Móvil 1. ¿Se cortó? Se cortó, yo seguí hablando como si nada, en ningún momento. Corazón. Así que bueno, te decía que ayer estábamos cubriendo la jornada del Hospital Garrahan, un paro que terminó a las 7 de la mañana del día de hoy, y caminamos un par de cuadras y nos vinimos hasta Combate de los Pozos al 2100, donde se encuentra el Hospital Bonaparte, otro centro de salud, en este caso especializado en salud mental, que está pasando por uno de sus peores momentos. Es porque durante la jornada realizó un ruidazo
las puertas de este nosocomio, Carlos, donde estuvieron presentes los referentes sindicales, también familias que se atienden aquí en este hospital, que es uno de los pocos especializados en salud mental que hay no en la ciudad de Buenos Aires, sino prácticamente en todo el país. En este caso, denuncian que hace meses que el gobierno libertario no está entregando la medicación necesaria para que el hospital funcione correctamente y que puedan suministrar no solamente a aquellos pacientes que están internados, que son un montón, son más de 200, sino que también a aquellos pacientes que se vienen a atender de manera diaria, que vienen a buscar la medicación recetada, que son los medicamentos más caros después de las enfermedades cancerígenas, que no se consiguen en cualquier lado, que tienen que estar recetados y obviamente con esta no entrega por parte del gobierno nacional hay un mercado negro que crece a la par para conseguir estos medicamentos y muchos caen en la trampa y consumen anda a saber qué, porque a eso se le suma la falta de controles del ANMAT. Bueno, es una reacción en cadena que ocurre cuando el Estado está totalmente ausente. Durante el ruidazo hablamos con Soledad Rivas, que es delegada de ATIC, psicóloga de guardia del Hospital Bonaparte. Ella directamente manifestó que el centro de salud está a punto de quedar inoperativo, así como escuchaste, inoperativo por falta de medicamentos. El hospital está a punto de quedar inoperativo efectivamente porque no tenemos medicación para poder entregar a los pacientes o para poder administrar a los pacientes internados en la institución. Producto de la decisión administrativa de no firmar los expedientes que se generaron a tiempo y forma en el mes de febrero, se demoraron un mes en rechazar el expediente para la medicación del segundo semestre del año, el expediente que estaba correctamente hecho, y se solicitó la compra de insumos críticos, de los que ya no quedaban, de los que no pueden faltar para los pacientes porque se descompensan de medicaciones específicas. ¿Y la respuesta del gobierno cuál es? No tenemos las respuestas, no tenemos los motivos por los cuales esto no se soluciona, y como te decía, se suma a cuestiones de malestar que venimos arrastrando desde el año pasado, desde octubre a casi un año del intento de cierre, a 8 meses de los despidos masivos que dejaron el hospital con algunas tareas que ya no pueden realizarse. Responde a la misma lógica, responde a la lógica eso, de dejar sin posibilidad de operación, de trabajo en el hospital. Bueno, es realmente problemática la situación que vive la salud pública aquí en la República Argentina, pero sobre todo en los centros especializados. Hay como una hazaña, ¿no? Directamente al hospital pediátrico, que se especializa en pediatría, como es el Hospital Garrahan, al Centro de Salud Bonaparte, que se especializa en salud mental, también al Hospital Rofo, que además de ser especializado en enfermedades cancerígenas, es un hospital universitario. Bueno, todo va de la mano y este abandono del Estado, lamentablemente, Carlos, deja al descubierto toda la desidia que hay. Detrás de esta desidia hay miles y miles de familias, ya no estamos hablando de personas que están pasando por una situación deplorable ante la ausencia del Estado. Sin lugar a dudas, Martín, gracias. A vos, Carlos, buen fin de semana. Bien, como dijo un funcionario del gobierno de Macri, uno de esos señores de doble apellido que vienen a la vida becados por la herencia que recibieron, nos habíamos acostumbrado mal, nos habíamos acostumbrado a que un empleado podía cambiar el teléfono celular o irse de vacaciones, nos habíamos acostumbrado al estado presente, pero fue una historia muy larga este acostumbramiento. Bienvenidos al mundo real de los libertarios y el neoliberalismo gobernando un país, que cada uno se salve como pueda, y la verdad que este no es el trato que la sociedad argentina debería tener con los gobiernos, tema que debería repensarse, además ahora que vienen las elecciones que podrían demostrar que hay una voluntad de cambio, porque en el fondo no es lo mismo una cosa que la otra, ni son todos iguales cuando gobiernan. Homenajeamos al principio del programa a Eladia Blasquez, que pensaba y después escribió.
Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y me tomo un par de minutos para invitarlos a todos a la segunda función de nuestro espectáculo Resistencia Poética el domingo 7 de septiembre. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. ¿Paraza? Mencionamos a Discépolo, a Ladia Blasquez en el rato que va del programa. Gente que resistió poéticamente a las eras que le tocaron. Resistencia Poética es un espectáculo para una voz, en este caso un servidor, mi nombre es Carlos Polimeni, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y un pianista, Lolo Micucci, autor de algunas de las cortinas que usamos en este programa. Pensamos un espectáculo de grandes canciones, canciones importantes, canciones resistentes y bellas, como El Necio, de Silvio Rodríguez, para estructurar un mundo propio en que a veces la melodía y la letra, que siempre van juntas, toman caminos separados, para reunirse un poquito más adelante. Y se nos ocurrió que era un espectáculo para incluir 4 cantantes. Para la primera parte del espectáculo, el domingo 7 de septiembre, conseguimos algunos que están más o menos bien. Lidia Borda, Ucusa Castielo, Luciana Jury, Florencia Ruiz. Gracias a los 4 por prestarse a jugar con nosotros este juego. Pero nos ocurrió que la primera función del domingo 7 de septiembre, que es a las 20, se llenó, no quedan entradas, y entonces estamos invitándolos a la segunda función, el mismo domingo a las 22:15. Los mismos intérpretes, el mismo espectáculo y una sensación de doble emoción, al menos para nosotros. En medio de la era de la crueldad, nos parece necesario buscar la belleza. En medio de la ferocidad del odio, nos parece importante cultivar nuestras alegrías. La militancia en la cultura es parte del mundo que nosotros debemos constituir y generar. Morir como se vive y vivir como se muere, siempre de pie. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él.
como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. La patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón, Avenida 9 de julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y ahora pasamos un ratito del mundo de Ladia Blasquez y de Resistencia Poética, gracias a las y los oyentes que aseguran que van a ir a la segunda función el domingo 7 de septiembre a las 22:15 para desembarcar en el mundo del jazz. Está con nosotros aquí en el piso el saxofonista Walter Ramelo. ¿Se pronuncia Ramelo o Ramello con el? No, Ramelo porque es italiano. Entonces... Es italiano, ¿no? Que está publicando un nuevo disco, En lo Profundo, al frente del Walter Ramelo Jazz Grupo, que integran un combinado de músicos de la escena de la Argentina. Jazz a partir de los estilos autóctonos, el argentino, el latino y el afro. Así es, Martal, un gustazo. Y un repertorio de toda la vida, por otra parte. Walter va a presentar este repertorio el sábado 6 de septiembre a las 22:30 en el Centro Cultural Uriarte, que queda en Uriarte 1289 en el barrio de Palermo Viejo. Ahora sí, bienvenido, Walter, ¿cómo va? Muchas gracias, bienvenido. Un poco nervioso. Te escucho, sí. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Hacer jazz desde la Argentina, en la Argentina,
acudiendo a los ritmos propios. Es una resolución de un dilema que durante mucho tiempo acompañó a los músicos de jazz del tercer mundo, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, el jazz es un estilo que se hizo, digamos, se globalizó, y yo creo que para mí la esencia de cuando uno toma, el jazz en su crecimiento siempre fue tomar de otros estilos. De hecho, mucha música en su crecimiento viene de otros lados, de ir al pueblo de al lado y decir, mira, acá hacen el gato, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en mi pueblo, y capaz que las costumbres son un poco diferentes y sale otro gato, otra cueca, ¿viste? Otra samba, digamos. Claro. Entonces, para mí, abordar el jazz es no olvidarse que estoy en Argentina. No pretender que soy un músico de Nueva York, aunque los admiro muchos músicos que escucho, que principalmente fue porque el saxofón está mucho en esa música, entonces lo escucho mucho. Es verdad, hubo un momento en la historia del jazz en la Argentina bastante visible en que en rigor los músicos querían sonar como músicos de Nueva York, aspiraban a eso. Es más, una de las grandes hazañas del Mono Villegas fue una vez que lo confundieran con un músico estadounidense tocando en Nueva York. Claro, el Mono, sí, hay un poco de eso, y también hay un poco de que el tipo después va a un bar de acá y tocaba Caminito, y es el más argentino de todos. O los hermanos Ábalos, claro, está. ¿Viste? Claro. Es esa cosa de tomar sin importar de dónde venga, de tomar porque te guste, y sin olvidar de dónde sos también, ¿viste? Y tampoco sin obligarte. Si sale, digamos, algo folclórico, sale, pero no porque... O sea, tampoco lo opuesto, decir, no, como soy argentino tengo que hacer una samba. Bueno, no, es lo que a vos te guste. De hecho, hay mucho saxo en el tango hoy, seguramente a partir de la experiencia de Piazzolla con Jerry Mulligan en el 75, ¿no? Sí, puede ser. Medio... Tal vez no tanto como uno se imagina, pero sí, hay mucha música de tango en el saxo. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya hay una cuestión de... A mí me gusta mucho que esté siempre en juego la improvisación, y entonces termino un poco... Tal vez tomo algunas cosas del tango, tal vez Piazzolla está en alguno de los temas de alguna manera, pero bueno, es de un lado más jazzero, más jazzístico. Más. ¿Jugamos a improvisar en la radio? Pero cómo no. ¿Querés? Claro. Tenemos pista tuya y jugamos a improvisar, bueno. Y filmamos y retratamos para la historia del momento. Walter Ramello, les repito, sábado 6 de septiembre, 22:30, Oriarte 1289, presentación del disco con grupo. Grupo significa piano, contrabajo, batería, trompeta, guitarra, bombo y accesorios. Hoy con su saxo, pero con pista. 1, 2, 3, 4.
¿Hasta ahí llegaste? No siempre los tiempos tiranos, ¿no? No, pero eso... No, Estábamos disfrutando. no importa, lo estábamos disfrutando. Fue un saxus interruptus, una experiencia interrupta. Hablando de tu saxo, ¿qué instrumento es ese? ¿De dónde salió? Este es un saxo tenor. Bueno, después de mucho ahorro como músico, pues es un Selmer, es un... es primera línea de saxos en el mundo. Pues sí. No, muchísimo esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, hay que trabajar mucho y ahorrar mucho para comprar un instrumento de esta categoría. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me di el gusto hace un par de años, venía con otros instrumentos y la verdad que no quiere decir que tengas que tener este saxo, puedes tocar con un saxo de 10 veces menos y poder hacer la misma música, ¿no? De hecho, cuando los músicos afrodescendientes de New Orleans empezaron a tocar, tocaban con el saxo que encontraban tirado después de una batalla. Absolutamente. De hecho, en Puerto Rico la clave sale eran las estacas que usaban para la soga de los barcos. Claro. Esas son las claves. Se armaba con lo que había. ¿El saxo tiene un sonido propio, este saxo? ¿O el sonido es tuyo? Es un poco de las dos cosas. Hay un par de ejes centrales, por decir, que tienen que ver con los estilos. Digamos, si hablamos de smooth jazz o de música más gospel de iglesia, tiene mucha cámara, tiene unos ciertos patrones. Esto por ahí tiene más cosas de la línea de Rollins, tal vez una cosa más gorda, más oscura. De Sonny Rollins. Sí, es lo que más me gusta, digamos. Entonces tal vez está eso dentro de lo que yo quiero hacer, sin gordo, sin cámara. Bien, y la diferencia entre tocar entre un saxo baqueteado o menor en calidad que este saxo, ¿involucra un cambio en el sonido o en todo caso es una comodidad para el intérprete que toca más fácil un instrumento mejor? Mira, yo lo que hablo con algunos alumnos que me preguntan o con gente que quieren ingresar, o sea, con un Yamahita ya de $1,000 se puede, pero tocar cualquier música, digamos. Estamos hablando de un instrumento japonés que se fabrica en serie, pero son series de calidad. Sí, son muy fieles, están muy bien hechos, están muy buenos, la verdad que sí. Entre otras cosas, o sea, también vienen otros. Ahora, si el instrumento está baqueteado, como vos decís, bueno, va a costar, pero como a cualquier saxo. Si también está baqueteado, pierde aire, todo, también va a tener problemas. Bien, lo que hablo respecto al sonido, viste que cuando escuchamos a Sonny Rollins o a John Coltrane o al Gato Barbieri en un estilo influido por los primeros pero diferentes, generalmente los reconocemos inmediatamente. Este es el sonido del Gato Barbieri. Sí, pero Parker, hay unas grabaciones tocando con un saxo de plástico, de fibra de vidrio, y notas algo pero es Parker. Siempre Charlie Parker. El sonido es de él, sí, no, el sonido está adentro, porque el saxo, digamos, es una parte externa, pero arranca desde abajo, desde el diafragma, digamos. Bien, nuestro invitado Walter Ramello mide como 1,96, es decir que tenés un recorrido un recorrido en el cuerpo largo y un saxo importante, un saxo tenor que parece estar de acuerdo con eso. O sea, vos tocando con el saxo de plástico de Charlie Parker sería una curiosidad. Un saxo muy chiquito para una caja torácica muy grande, para un cuerpo grande, ¿no? El alto, claro. Sí, bueno, pero no hay problema. O sea, tengo un alto, tengo un soprano, o sea, toco las cuatro líneas, barítono, tenor, alto y soprano, pero estudio muchísimo el tenor, es lo que más me... Ese es el sonido que tal vez más te representa. En el que más me siento cómodo, sí. Bien, te vamos a invitar a improvisar sobre pista. Mira, a mí me gusta la pista 13 para que nuestro invitado... Innocéntima el Talmud. Sí. Dale. Improvisa acá, pero no la cortes, no crea que el tiempo es tirano. Bueno, lo que sí me podés dar un poquito más de retorno. Sí, de retorno. En los auriculares. Ponete fuerte ahí que los manejás vos. Ahí está. Y procedemos,
increíble, espectacular. Muchas gracias. De los estilos reflexivos dentro del jazz, tal vez el de Coltrane sea el más profundo, ¿no? Y eso aparece un poco en vos, ¿no? Como una reflexión, una búsqueda de lo espiritual, si se quiere, en el caso de Coltrane. No sé si es lo mismo en tu caso, ¿no? Muchas gracias. Lo que pasa es que también a partir del 40, después de la guerra, los músicos empiezan a decir, bueno, basta de ser los negros que entramos por la puerta de atrás en el teatro. Entonces, o sea, justamente la música, a veces me han dicho, che, pero ¿a vos te gusta qué? La música de allá, de Estados Unidos, sí, pero de la gente oprimida de Estados Unidos. Claro. De la gente oprimida por ese sistema que también nos está trayendo tantas complicaciones, ¿no? Hay una definición de uno de los grandes críticos de jazz, Leroy Jones en castellano, que dice, el jazz es la música universal de los oprimidos. Uno no se puede arrimar a ese mundo si no entiende eso, de dónde salió y cómo los nietos de los esclavos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó la etapa del swing y del jazz pasatista y bailable, el jazz blanco, por otra parte reivindicaron una autonomía cultural que tenía que ver con la rebelión de los esclavos y con la capacidad de los esclavos de ser tan sofisticados como la música europea y tan vanguardistas como cualquier otro músico en el mundo, ¿no? Siempre lo fue. El problema del eurocentrismo es cultural en todos los aspectos. Hegemónico. Digamos. Sí, es un problema que hay que voltear, digamos, en todo aspecto, porque es ridículo, digamos, pensar todo como comparar, medir todo con Europa, es donde en realidad deberían estar haciendo un mea culpa de muchas cosas. O sea, a mí me parece que también, haciendo un poco, hablando de esto que vos decís, o sea, también no le pasaba solamente a las bandas blancas, digamos, comerciales. También Ellington hizo su comercio, digamos, el tipo muy inteligente, se movió y se vendió bien y hacía un poco lo que transaba un poco de alguna manera, claro. Pero también te decía, toma el tren A. Por sea, que era el tren que se tomaban los blancos. Y le decía, el tren que los negros no podían tomar. Es un asunto interesante que Miles Davis, tal vez uno de los genios más importantes de la historia de la música del mundo, no solo del jazz, se sintió reconocido recién cuando a fines de los 50 fue a París y notó que en París lo trataban como lo que era, como un genio, y no lo cagaban a trompadas en la puerta del lugar donde iba a tocar, como le había pasado más de una vez en Nueva York. Sí. Pero fíjate qué hábil que fueron las políticas del Departamento de Estado estadounidense, que cuando eso comenzó a pasar, el Departamento de Estado contrató una serie de grandes músicos negros, entre ellos Gillespie, Duke Ellington, entre ellos Louis Armstrong, y los mandó de giras por el mundo, incluyendo ahí la Argentina. En ese contexto vinieron como una especie de demostración que el país que iba a convertirse en un imperio entonces respetaba tanto a los músicos afrodescendientes que incluso los hacía representantes de su bandera. Y en ese plan fue que todos los que mencioné, Duke Ellington, Armstrong y Gillespie, vinieron a la Argentina y tocaron además en plazas del interior de la Argentina. Hicieron una gira nacional importante. Yo vi. Hablas de esa del 57 que graba Gillespie con Fresedo, en Buenos Aires. Tremendo. Por ejemplo. Y después vino Louis Armstrong, lo mandaron preso por tocar alto la trompeta en una casa del abasto de una familia judía. Y a Duke Ellington yo lo vi en el Estadio Pacífico de Mendoza, el mismo donde Charly García un día le pegó a una persona con su banda y sus grandes músicos. Y todos, sin decir nada, colaboraban con la sensación de que en Estados Unidos también los nietos de los esclavos pueden ascender socialmente y ser considerados músicos del país. Absolutamente. El hecho, pero el tema es que, digamos, ya venían haciéndolo de una manera más irónica y más, me río, pero te la tiro por atrás. Pero cuando después de la guerra se empiezan empieza la revolución mucho más directa, digamos, una cosa de yo no voy a bailar para vos, voy a hacer la música que es como hizo Beethoven. Beethoven dijo, o sea, ¿por qué tengo que hacer música para el rey? Para el emperador, claro. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera. Fue uno de los primeros que dijo. Pudo, ¿no? Uno de los primeros murió de hambre, pero lo hizo. Pero tenía con qué. También es interesante que en ese estadio que vos mencionás, Thelonious Monk apareció en la tapa de una revista muy popular, vestido como el Che Guevara y armado en su piano.
Tremendo. Es una de las grandes fotos de la historia del jazz, ¿no? Thelonious Monk diciendo, ¿quieren guerra? Acá estoy. Lo que pasa es que daba la guerra con sus zarpas de oso, escribiría Julio Cortázar después de verlo en un show en Bélgica. Walter, gracias por haber venido a la placer, radio. Gracias a usted, un honor. Un gustazo, realmente. Nos vamos a ir con música del disco. En la banda de Walter tocan Agu Espina piano, Leonel Cejas contrabajo, Gonzalo Goicochea batería, Cris Cóceres trompeta, Leo Tegli en guitarra y Pablo Lobán en bombo. El disco fue grabado en los estudios Guión y en la radio. Gracias por venir de vuelta. Un placer. Suena Gracias así. a usted. En AM530 pasan muchas cosas. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. 15 y 21 ahora y 21 minutos en rigor. Este tema es de Lolo Micucci, esta cortina es de Lolo Micucci. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Su elegancia radial es llamativa, ¿eh? Estoy feliz, Qué linda estoy feliz. te queda. Gracias al equipo que me regaló esta remera de San Lorenzo. El equipo nosotros. Ustedes, todos ustedes, a todos. Muy feliz con la remera. Además jugamos el clásico mañana, así que bueno, mejor que nunca. Te quedan bien esos colores, son representativos de tu persona. Son los más No sé lindos. si son los más lindos, juntos generan el violeta. Muchas gracias. Bien, como jugué mucho tiempo en un equipo de Mendoza, el Club Atlético Andes Talleres, que tiene la misma camiseta, también me siento representado. Igual yo tengo unos colores hermosos, viejos, si hablamos de colores. Hoy re bien combinada. Son muy lindos, más o menos. Combinados sí, no son muy lindos que digamos, pero bueno. Bueno, vamos a seguir nuestras cosas, bueno, podemos poner serios. Nos tenemos que poner muy serios. La están esperando para su entrevista, señora. Así es. Que te contaba, Carlos, y te cuento, Pablo, Agustín de Lepiane, que está con nosotros en línea ahora y le vamos a dar la bienvenida, es licenciado en Psicología por la Universidad de la UBA y también especialista en tecnoadicciones. Me envió su libro esta semana, Apuestas Online en Adolescentes y Jóvenes Adultos. Es un tema del que se habla muy poco en los medios, pero que aqueja a mucha parte de nuestra población. Para eso le vamos a dar la bienvenida y nos vamos a desasnar en este asunto que es muy preocupante. Hola, Agustín de Lepiane, Marina Iglesias, Carlos Polimeni, Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la M530, Somos Radio, la radio de madres, la radio de Bebé. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, un gusto saludarte, gracias por mandarme el libro. Empecé a leerlo y las apuestas online están en todos lados, en los posteos. Después de agarrar tu libro un poco, porque esto ahora me lo vas a contestar, el teléfono parece que nos escuchara, ¿no? Yo comenté que había recibido tu libro y en el escroleo de algunos videos encontré publicidad de apuestas online y estos anzuelos para jóvenes y adolescentes que tienen todas estas plataformas o estas aplicaciones que de repente los enganchan y no los dejan salir de volverse autómatas con el telefonito en la mano. ¿Cómo viene tu trabajo de tantos años de investigación y qué podemos hacer para pedir regulación en este asunto? Bueno,
En principio, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo creo que, como vos decías al principio, creo que es una problemática que ha estado silenciada, invisibilizada durante muchísimos años y que, bueno, en el último tiempo, con el tema de la legalización en el 2019 de las apuestas online, empezó a suceder algo nuevo, que es que los adolescentes, una nueva población, empiece a apostar, porque antes esto no sucedía, digamos, ¿no? Entonces esto ha generado cierta alarma social, se ha empezado de a poco a tratar el tema, pero bueno, muchas veces hay como mucho desconcierto, los padres están muy preocupados, los docentes también, porque los adolescentes apuestan en las aulas de los colegios, en los clubes deportivos también, que viene sucediendo, en los entrenamientos, que hay como mucha dispersión, muchas cuestiones relacionadas a las apuestas que están de alguna manera manchando, ensuciando el deporte, ¿no? La pelota, como decía Maradona, la pelota no se mancha, pero últimamente viene pasando que sí, y bueno, y esto genera como que haya como distintos actores sociales que tengamos que intervenir, desde los profesionales intentando divulgar y de alguna manera haciendo prevención, pero también los políticos ponerse a trabajar para regular algunas cuestiones que hoy en día hay como una canilla libre, digamos, ¿no? Porque vemos publicidades por todos lados, están en las camisetas de los principales equipos, están todo el tiempo en los medios, están en los streamings que ven los jóvenes, los adolescentes, bueno, y eso requiere un trabajo conjunto de la sociedad para empezar a hacer algo que se está convirtiendo poco a poco en una especie de, no sé si pandemia, pero algo muy, muy grave. Yo vengo recorriendo distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la capital y de distintos lugares del país, y lo que yo voy observando es que está pasando en todos los lugares, ¿no? Tiene varias aristas, ¿no? El tema para desglosar en distintos enfoques de todo lo que te pregunté, que fue una pregunta más general, pero el consumo, digamos, de estas apuestas online también tiene que ver con un modelo de valorización financiera, ¿no? En donde uno también puede encontrar la inmediatez en el dinero, que es algo que es una problemática o una inquietud permanente en la juventud y en los adolescentes, porque necesitan esa plata poco tangible, digamos, para sus billeteras virtuales. Como la plata ahora se virtualizó y no tiene tangibilidad, no tiene materialidad, hay algo como de que los pibes se vuelven vasallos de este tecnofeudalismo, digamos, de esta nueva ola digital, que todo se concentra a través de una aplicación y todo lo resuelve la tecnología o la digitalidad. En ese sentido, cuando hablabas recién, los políticos para que regulen y por lo menos concienticen también a los responsables de que esto tiene que tener un límite o un coto para que no afecte, como vos decís, la salud mental de nuestros pibes y pibas, porque esto genera una adicción y realmente terminan por deprimirse, por perder mucha plata, por llevar a lugares muy extremos a sus familias. Bueno, pensaba un poco desde el abordaje integral cómo se empieza a tomar el tema. Vos decías que se legalizaron las apuestas online en el 2019. ¿Eso cómo sucedió? ¿Cómo que son legales las apuestas online? Bueno, antes eran ilegales, o sea, no habían entrado en nuestro territorio. Había algunas personas que apostaban, o sea, antes se apostaba en las casas de apuestas, en las salas de juego, lo que sería el juego presencial, y en el 2019 lo que sucedió es que se legalizó en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, digamos. Primero, porque en realidad no hay una ley nacional que abarque a todo el territorio, digamos. Cada jurisdicción define si lo legaliza y define qué legaliza, porque pueden, por ejemplo, legalizar algunos juegos y otros no. Por ejemplo, apuestas deportivas sí, casino online no, por ejemplo, ¿no? Entonces cada jurisdicción, cada provincia decide si lo legaliza o no. Las primeras que picaron en punta fueron la provincia y la ciudad de Buenos Aires en el 2019. Después se fueron incorporando otras provincias como Mendoza, Córdoba, bueno, hay otras que se fueron sumando, digamos, ¿no? Bueno, vos preguntabas qué cosas se pueden hacer y, en principio, poder repensar por qué se tomó esa medida, después
poder pensar qué tipo de restricciones se promovieron cuando se legalizó el tema de las apuestas, porque hay muchos que dicen que hay restricciones, pero hoy en día vemos que no son suficientes porque esto creció de una manera exponencial, en el sentido de que, bueno, cada vez son más los chicos, lo vemos, ¿no? La población que está apostando y que ha adquirido una problemática de salud mental ha crecido de una manera muy fuerte en el último tiempo. Entonces, lo cual amerita que tengamos que repensar y replantearnos cuáles son las mejores medidas para tomar para cuidar la salud de los adolescentes, como en su momento se tomó, por ejemplo, con el cigarrillo, con el alcohol, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes era, no sé, por ejemplo, las publicidades del cigarrillo estaban en las camisetas de los equipos de fútbol, las publicidades del alcohol también, digamos, ¿no? Y eso, hubo medidas que se promovieron como para poder restringirlas, y eso produce un efecto, digamos, en lo que es el consumo en la sociedad. Merma o aligera un poco el consumo desmedido, desmesurado, ilimitado, digamos, ¿no? El concientizar culturalmente a la sociedad que esto daña la salud física y psíquica de las juventudes. ¿Crees que no tiene que ver puntualmente con el modelo económico, el no tener respuestas para la juventud, de fomento, de protección, de promoción en oportunidades, en trabajo, que caigan indefectiblemente a esa facilidad que parece tener la apuesta online o estas movidas de financieras en los teléfonos de plata allá? Sí, creo que hay como toda una idea cultural hoy en día. En general son los adultos los que dicen, no, los chicos de ahora no quieren trabajar, son todos vagos, se quieren salvar, ¿no? Pero también lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿quién está dejando esta sociedad, no? Si no somos los adultos que hemos construido una sociedad que plantea que hay que salvarse, ¿no? Y no hay que producir, no hay que construir conocimiento, no hay que realizar procesos quizás a mediano o a largo plazo para poder llegar a algo y no pensar que hay que tomar un atajo, ¿no? Con esto de la solución mágica. Yo en mi libro digo como capitalismo mágico, ¿no? Esto de salvarse con las apuestas o con el trading, que también tiene algo, ¿no? De timba. Claro, la timba financiera, ¿no? Digamos, estas inversiones que son como explosivas, ¿no? Que hay que estar todo el día viendo si suben, si bajan, ¿no? Las criptomonedas, incluso hoy en día hay muchos videojuegos de niños. Sí, hay. Estamos hablando de chicos entre 8, 9, 10 años que por ahí apuestan criptomonedas para ver quién gana en un videojuego. No son apuestas, digamos, de azar, de juegos de azar, pero son juegos, por ahí, jueguitos de jugar al fútbol, patear penales y apostar criptomonedas a ver quién gana. Conozco, y hay toda una idea. Lo que yo estoy viendo es como que hay muchos chicos, son por ahí el foco, ¿no? Estos chicos que terminan el secundario, y tienen que empezar a buscar laburo, tienen que empezar a armar su trabajo, que hoy en día está muy difícil poder encontrar un laburo, o los laburos que te ofrecen en realidad están muy mal pagos. Entonces los chicos piensan que por ahí, con el tema de las apuestas, por ahí en un día ganan lo que ganarían de sueldo en lo que le propone ese trabajo, ¿no? Entonces hay muchos chicos que se entusiasman y dicen, bueno, si yo ya gané hoy esta plata, y bueno, me parece que la salida es por acá, digamos, ¿no? Y el tema es que después lo terminan perdiendo, porque el que empieza a apostar, ¿qué le pasa? Entra en un círculo vicioso, digamos, y que cuanto más apuesta, después lo que más sucede es que más pierde, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ganó, piensa que esto es como se crea una fantasía, un pensamiento mágico de que, bueno, si ya pude ganar, voy a volver a ganar. Y si cuando pierden, pues dice, bueno, tuve una mala racha, y ahí se crea esta idea de, bueno, la única manera de recuperar lo que perdí es volver a apostar. Entonces, si no tienen plata, van a pedir un préstamo. Y como vos decías, hoy en día a un clic está eso, ¿no? Porque entras a un clic a la página para apostar y entras a un clic a la página para pedir un préstamo inmediato, lo que hace que todo sea más compulsivo, más difícil de regular para cualquier sujeto, y esto eleva el techo de la apuesta, ¿no? La facilidad del préstamo rápido. Entonces, bueno, vos te apostás ya plata que no tenés, sino que ya le debes a un banco. Y lo que estoy viendo hoy en día es que hay muchos chicos entre 18 y 25 años endeudados por varios años y que todavía no empezaron su carrera laboral.
Exacto, ni tampoco van a la universidad porque te contestan, ¿pero qué? Si un docente cobra 200.000 pesos 8 horas cátedra, un docente universitario o una docente universitaria, y entonces vos te quedás un poco sin respuesta porque hay algo de jugar 2 horas y poder ganar esa cantidad de plata solo con el teléfono, y entonces es muy complejo dar una respuesta digamos, al estímulo de la independencia o la autonomía en las juventudes y en los adolescentes, porque es, como bien decías, la oferta laboral es precaria al lado de su educación financiera a través misma del digamos, de lo autodidacta que puede ser el teléfono, porque digo, nosotros tuvimos esta generación, por suerte, llegó al refilón de la educación sexual integral, pero no tuvimos nosotros en nuestra formación educación financiera, y estos pibes hoy que nacieron con el dispositivo en la mano sí tienen ayornado o capacidad de asimilar rápidamente lo que significa un trading, ¿no? Lo que es hoy este modelo económico de le ganas al 2% solo por la vivada o el atajo, como vos bien decías. Es muy complejo encontrar quién va a, bueno, tendría que ser el Estado, más que presente eficiente, en mediar esta problemática social para que pudiéramos tener un desarrollo, además de humano, más productivo, ¿no? O por lo menos menos ignorante o más justo, más justo. Que esto es más que interesante. Te quería agradecer este ratito que charlaste con nosotros y recomendarle a la audiencia tu libro, Agustín de Lepiane, que se llama Apuestas Online en Adolescentes y Jóvenes Adultos, y desearte la mayor de las suertes con la divulgación de esta problemática. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por el espacio para divulgar esta problemática. Bueno, un gran abrazo, chau, chau. Un tema mayor, no un tema menor en la sociedad de hoy. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. En la Radio de las Madres, los sábados a las 7 hacemos Pueblada, con Lupe Quevedo y Chino Rinesi. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y si a ustedes les parece bien, vamos a proceder ahora al sorteo de un par de entradas, solo un par de entradas, nada más y nada menos que un par de entradas para la función de este domingo 31 de La Patria No Se Vende en Lanús. Estaremos a partir de las 13, a esa hora se abre la puerta, en el Perón Bar, restaurante y centro cultural. Una parafernalia fotográfica impresionante en Lanús. Hicimos un espectáculo hace ahora 2 semanas, hubo un lleno total, volvemos, esperamos lo mismo, queremos que ustedes, los que estén cerca, participen. Si son de Lomas de Zamora, no traigan brócoli, no traigan brócoli. No se puede llevar brócoli. No, o en todo caso, fideos con brócoli en el lugar habrá. Me gusta, es un gran menú, lo hago mucho. Está muy salva. bien, ¿eh? Te salva. Con chicos te salva. El brócoli salva. Y porque el fideo no es tanto alimento, pero el brócoli como que te da menos culpa, le di algo. Si pones huevo ya está, proteico, todo. En el 11 32 00 0530 recibimos los mensajes de aquellos que quieran participar del sorteo de entradas, ¿eh? Y como vamos a Merlo, a Gleu, a La Plata. Cualquiera dirías que estás en campaña. No, ¿qué campaña? O sea, bueno, si vos me... Vamos con la caravana de Polimeni. Nuestro es la campaña permanente, en todo caso. Por ejemplo, en Gleu estaremos... Claro, no sos campaña electoral, haces campaña permanente. En Gleu y Merlo estaremos dentro de este mes de septiembre, pero por ejemplo, en Bargoglio también, al final de septiembre, pero en La Plata en noviembre, y en el Club Atlético Fernández Fierro en octubre. Ya habrán pasado las elecciones, eso me querés decir. Por eso, tenemos un calendario que excede completamente cualquier especulación electoral, aunque todos sabemos de qué lado no estamos, ¿no? Ok, sí, ¿a quién votamos? Se podría decir también, ¿no? Bien, casi todos sabrán de qué lado estamos y de cuál lado no estaríamos nunca. Así que gracias a todos. Antes de que termine el programa, en 20 minutos anunciamos el ganador o la ganadora de este par de entradas. Gracias a todos. Las entradas para todos estos espectáculos están en Alternativa Teatral. Es muy fácil el trámite y es buenísimo estar juntos. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Señor Pablo Hacker, a su juego lo llamaron. Bien, justamente estábamos hablando de caravanas y elecciones. En 2 días, este domingo se vota en Corrientes. Es el 31 de agosto. Los correntinos van a elegir gobernador, vice, legisladores y autoridades locales. Hay 7 fórmulas que compiten para suceder a Gustavo Valdés. Pero no está la cosa sencilla y hay denuncias y bastantes, sospechas de irregularidades. Se puso oscuro con la visita de Karina Milei allí, ¿no? Está oscuro todo el panorama, está todo muy oscuro. Y bueno, justamente este 31 es una provincia importantísima como todas, pero es una elección muy importante. El candidato del peronismo, Tincho Ascúa. Dale, Tincho Ascúa. Que hay que recordar, creo que fue el último acto de Cristina, ¿no? Antes de quedar presa. ¿Qué te molesta que sea proselitista? En Corrientes. No, me molesta confundir un programa de radio con una unidad básica. Vamos a hablar con Freddy Gómez. Freddy Gómez es el apoderado del PJ en Corrientes, está comunicado vía Zoom con nosotros. Freddy, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes chicos, un placer estar con ustedes y por supuesto por primera vez en la radio de las madres. Bueno, Freddy, si podés prender la cámara sería ideal, si no seguimos conversando, pero estaría bueno poder verte. Sí. Freddy, este domingo las elecciones en Corrientes muy importantes, pero están denunciando algunas maniobras que serían irregulares. ¿Querés contar un poquito cuál es la sospecha que están teniendo desde, por lo menos desde el PJ? Bueno, mirá, nosotros hace exactamente un mes atrás, yo personalmente pedí a la Junta Electoral de la provincia que acredite todos los manuales de procedimiento que va a utilizar la Junta Electoral para el conteo provisorio, ¿no?, de las actas de escrutinio el próximo domingo. Hoy hace exactamente, como te decía, un mes. Y durante todo este tiempo no hemos tenido la posibilidad de obtener la documentación y ni la información necesaria a efectos que no solamente nosotros, sino las demás fuerzas electorales puedan tener acceso a todo el circuito, a todo el procedimiento, ¿no?, que se va a llevar a cabo el domingo por la noche para tener los resultados provisorios, ¿no? Es por ello que hemos hecho una serie de presentaciones. En el día de la fecha hemos presentado ante la justicia hemos hecho una presentación a efectos de que la justicia ordena a la Junta Electoral que se provea de toda la documentación y de toda la información necesaria, ¿no?, a efectos de que podamos tener nosotros todos los elementos necesarios para que digamos, tengamos la certeza de la transparencia de todo el proceso electoral. Ahora, Freddy, te interrumpo un segundito. También hay una denuncia con respecto a la exclusión del Correo Argentino, ¿no? Y a la contratación de Andreani, que se dice que es un servicio inferior, pero no hay un contrato publicado, no hay muchas explicaciones de por qué este cambio. ¿Qué es lo que pensás que se está haciendo al hacer justamente este cambio en tan poco tiempo de el rol fundamental que tiene el correo para que las elecciones sean transparentes y lleguen a buen término, ¿no? Sí, mira, históricamente el servicio era prestado por el Correo Argentino y este año, sorpresivamente, la Junta Electoral contrató a la empresa Andreani, ¿no? Lo llamativo del caso es que nosotros en el día de ayer hemos tenido una reunión informativa con la empresa Andreani y la Junta Electoral, donde nuestros técnicos informáticos, ¿no?, pudieron hacer todas las preguntas que estimaron pertinentes a efectos de dilucidar, digamos, cuál va a ser el procedimiento a utilizarse el próximo domingo, y ni la empresa Andreani ni la Junta Electoral pudieron evacuar, ¿no?, todas esas consultas. Por ejemplo, digamos, cuando se le preguntó si los telegramas venían encriptados, no supieron responder respecto de la trazabilidad, ¿no?, de la información que va a viajar el próximo domingo desde las escuelas hasta el centro de cómputos, y así una serie de irregularidades que nosotros estimamos, digamos, muy sospechosas, ¿no? Y la transmisión de datos, puntualmente, que lo realiza Telco, ¿no?, que tengo entendido que es una empresa dirigida por el hermano del gobernador. Exactamente, digamos, todo el servicio informático de Internet es prestado por la empresa Telco, que está a cargo del hermano del gobernador, que también es hermano, por supuesto, del candidato oficial a gobernador que compite con nuestro candidato. Claro. O sea que, bueno, hay muchas indicios para decir que por lo menos viene enrarecido el clima para el domingo. Sí, totalmente. Prueba de ello fue, como te decía, la reunión que tuvimos ayer con la empresa Andreani y con la Junta Electoral, donde la Junta Electoral tuvo que, digamos, intempestivamente terminar la reunión porque no podían evacuar ninguna de las consultas técnicas, ¿no? O sea, a 3 días de las elecciones. Exactamente. Requerimientos técnicos que, como te decía, yo he solicitado hace 30 días, ¿no? Durante todo este tiempo no hemos tenido acceso a la información necesaria a efecto de transparentar el proceso eleccionario. Es por ello que el Partido Justicialista, digamos, está
está utilizando todas sus herramientas. Hoy tenemos ya en Corrientes técnicos informáticos, ingenieros en sistemas que están ya apostados acá en Corrientes como para, digamos, estar sobre la información, ¿no? Minuto a minuto, a efectos de observar minuciosamente el desarrollo de todo el proceso del escrutinio provisorio. Bueno, pero por lo que está diciendo, ya está por lo menos viciado, ¿no? Es muy sorprendente que la empresa no pueda responder cosas básicas, y a mí personalmente creo que la empresa que transmite los datos sea del hermano del gobernador y del candidato. No comprendo cómo eso pudo haber pasado y no haya intervenido la justicia como corresponde. Digamos, ya a esta altura no hay mucho más que hacer, entiendo, ¿no? No nos queda más que, digamos, estar atentos. Por eso es que el Partido Justicialista va a utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición. Por estas horas están llegando además otros técnicos de distintos puntos del país, a efectos de que podamos nosotros en nuestro centro de cómputo tener, digamos, minuto a minuto toda la información necesaria para poder contrastar con toda la información que sale del centro de cómputo de la provincia, ¿no? Nosotros, por supuesto, que vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance a efectos de que este proceso se ajuste a derecho. Perfecto. Freddy, muchas gracias por esta comunicación y que sea una jornada democrática, y que esperemos que estas sospechas que están teniendo, no se cumplan, porque todos esperamos que la gente pueda votar y expresar su deseo en las urnas sin ningún tipo de intervención extraña por parte de nadie. Muchas gracias, Freddy, por esta comunicación. No, gracias a usted. Un saludo. Bien, es interesante analizar que en dos actividades de campaña de los hermanos Milei, Javier Milei y su hermana en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, y Karina Milei y Lule Menem ayer en Corrientes, se produjeron incidentes. Los incidentes ocurren porque la gente está harta del gobierno de Milei, o una porción de esa gente está harta, o porque son provocados por los propios libertarios para luego victimizarse. Yo creo que, hay una cosa que decía Daniel Rosso, creo que fue esta mañana o ayer a la mañana, justamente sobre esto, la estrategia de victimizarse. Y se está diciendo por lo bajo, lo dice gente de la Libertad Avanza con la que uno puede conversar, que siguen yendo a estos lugares, incluso sabiendo, porque la cuenta que hacen fina es que a pesar del rechazo, ellos sienten que ganan en el voto a voto. Esto no está siendo, digamos, corroborado en las encuestas. La caída en los últimos tiempos, el último mes, pero sobre todo con el escándalo de Landís, es fenomenal, es muy fuerte. Y la caída atribuida a la ventilación de casos de corrupción. Claro. Pero ellos pensarán que como estrategia, ante esa caída, mostrarse impetuoso, sin miedo, pisar los territorios, aunque estén muy connotados con el peronismo, debe jugarles a favor. Tampoco parece que les esté jugando demasiado a favor. Yo creo que no, pero están muy, digamos, en la suya en eso, porque eso es exactamente lo que te dicen. La estrategia la seguimos adelante, nosotros seguimos yendo, bordeando además con algo peligroso, porque claramente el horno no está para bollos, no estamos justificando, por lo menos en mi caso, ningún acto de violencia, pero está claro que si vos vas en medio de una denuncia de corrupción, donde la gente la está pasando muy mal, y te mostrás provocadoramente, como fue el caso de Esper, que encima le gritaba a la gente, o el presidente mismo que le gritaba a la gente, entonces es raro que no esperes que el otro responda. Digo, no justifico, pero comprendo el enojo, y creo que en algún punto están jugando con fuego, y me parece que no sería nada bueno que pase algo más grave. El asunto es a río revuelto, ganancia de quién, ¿no? De los que están ahí pescando votos. A mí me parece que en ese sentido el nivel que la administración de Javier Milei ha producido ha bajado muchísimo el tono de cualquier discusión en la política argentina. Si el asunto es yo te insulto y después tirame una piedra, o tirame un brócoli y yo te respondo, etcétera, ha bajado el nivel de todo. Ya vemos el nivel de debate en el Parlamento, a dónde ha descendido, digamos, en qué barrial se encuentra, y cómo eso significa una ganancia para ellos, hacer descender el nivel de todo y que todo se trate de una confrontación cara
cara a cara, de una pelea, de a ver quién insulta más elocuentemente, y esta sociedad de verdad había llegado en este aspecto a niveles muy elevados en la discusión política. Tal vez la irrupción de Milei signifique eso, ¿no? Hemos bajado todos los parámetros, así como el Estado ha ido desapareciendo y ha sido forzado, el nivel también ha ido bajando. Es un fenómeno que también tiene que ver con lo que hablábamos antes en la nota de Marina. O sea, yo creo que el fenómeno de las redes y la cierta banalización de lo que es la discusión política y confundir un intercambio en Twitter con un debate en el Parlamento o una argumentación por parte del jefe de gabinete en el Congreso, como que no comprenden que son diferentes niveles de discurso. No son los mismos discursos que se tienen en Twitter o los que se tienen cuando se debaten políticas públicas, por ejemplo. Y está todo banalizado. El ministro Caputo publica y muestra en streamings los emojis que intercambia con el presidente. O sea, es no solo la banalización y el descenso son funcionarios públicos, y muestran cómo se mandan corazoncitos, mensajes de te amo. La verdad que es todo un poco raro, si no fuera perverso y casi psicopático. Elisa Carrió, cuyo papel en la historia contemporánea argentina no solo es discutible, sino que por momentos es patético. El otro día en un programa de televisión hizo una definición respecto a cuánto del consumo de pornografía por parte de algunas figuras del mundo libertario asoma, no solo en sus discursos en su forma de proceder, sino también en el léxico y la fijación anal. Y es un tema más grande que nosotros mismos, y que no podemos banalizar tampoco. Pero todo eso lo que implica es un descenso de los parámetros de lo posible. Hoy es el Día de los Abogados. Estuvimos acostumbrados a que en la Presidencia de la Nación hubo un montón, sobre todo en la democracia, abogados, con sus lenguajes doctorales, sus vicios, sus problemas, y también sus saberes. El descenso de todo eso a nivel visible, de lo que se ve y de lo que se escucha, convierte la escena de la película de la política de la Argentina en una película porno paupérrima, ¿no? Sí, clase B. Ante la herencia y la inmortalidad, cultura y poder son esta porno bajón, escribió Spinetta en los años 80, hablando de la realidad argentina. En el sorteo de entradas para el domingo en Lanús, espectáculo La Patria no se vende, te las ganaste. Graciela, DNI terminado en 870. Nos vemos y te esperamos ahí. Hablando de esta porno bajón.
15:58 ahora y estamos terminando este programa y esta semana de la tarde aquí en la M530. Ya viene Pablo Caruso con gran equipo y vuelven las ideas. Nos despedimos hasta el lunes, Marina. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, señor Pablo. Hasta el lunes, ojalá ganemos mañana. ¿De qué está hablando? Del clásico de San Lorenzo Huracán. No, convirtamos al programa en un programa. Y me regala una remera de San Lorenzo. Y mucha suerte a Tincho Escúa. Ojalá Corrientes tenga una elección democrática y ese candidato gane las elecciones. Que no haya nada raro. Que ganen los mejores. Todo huele raro, ¿no? Sí. En el feudo. Sí, huele muy raro. Sí, huele raro en el feudo. Bueno, algo huele a podrido en Dinamarca, en la Argentina también. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530